¿Qué onda, lectores? Bienvenidos una vez más al canal. Y como ya saben, los martes es de hablar de escribir. Aquí tengo mi cafecito caliente porque pues habrán visto que los últimos días aquí en la Ciudad de México ha estado muy nublado. eh, el perro está corriendo y Minerva está aquí acostada en la mesa. Eh, bueno, como saben, les he estado pidiendo que me recomienden temas para hablar o cuáles son sus inquietudes o sus preguntas. Y una pregunta que ha salido en redes sociales es ¿de dónde saca un escritor sus ideas? Es decir, tenemos precisamente, digamos, una idea, voy a escribir la biografía de Porfirio Díaz y una cosa es tener esa idea y otra cosa es desarrollarla a lo largo de 500 eh, páginas. Eh, pues miren, les voy a contar yo mi experiencia de dónde saco yo mis ideas. Eh, bueno, por un lado, parte de las ideas que vienen de la planeación, es decir, eh, al momento que estás bajando el libro, sobre todo en una novela histórica, sabes que vas a pasar por ciertos puntos, que tienes que hacerlo, es inevitable. Una vez más hablando de Porfirio Díaz, obviamente hay que pasar por las guerras, obviamente hay que pasar por su presidencia y su exilio, y en el momento de estar bajando estas ideas, puedes ir desglosando poco a poco para, pues, ir desarrollando. eh, mi esposo lo llama como un árbol. Es decir, tienes una idea y le empiezas a sacar ramas. Y esas ramas van sacando más ramas y más ramas y más ramas. Y así es como empiezas a desarrollar. De una idea puedes tener 20 30. Y eso te ayuda muchísimo a escribir. Eh, como cada semana. Otro punto es el mismo personaje. El mismo personaje en el momento en que vive, como ya les dije, un personaje tiene que vivir, tiene que tener vida propia, tiene que tener pensamientos propios. El mismo personaje va a empezar a darte esas ideas. Es parte de la vida que tiene. Es decir, este personaje, al momento de que está viviendo, de repente va a tener acciones como sentarse a la mesa a comer o tener cierto tipo de conversaciones o cierto tipo de interacción entre los demás personajes, que eso ayuda también a desarrollar la trama, las ideas que tú tienes como escritor, las ideas que quieres presentarle al lector y desarrollar mucho más este personaje para que no solamente esté vivo para ti, sino que esté vivo para el lector. Eh, Otra cosa que me ayuda muchísimo es alimentarse. eh, eh, Alimentarse de contenido. A mí me sirve mucho, como ya lo dije en otro video, seguir retos de lectura porque rompen un poco con tus lecturas normales. Estos retos de lectura generalmente te van a decir, lee a un autor que no has leído, lee un género que no has leído. Es decir, en el momento en que tú como lector sales de tu zona de confort, te vas a llenar de la idea de otros. Un escritor es básicamente un lector. Entonces, estas ideas que vas tomando de otros te van a ir inspirando. A mí me pasa mucho que de repente estoy leyendo un libro de algo que no tiene absolutamente nada que ver y de repente, me acuerdo que estaba leyendo, cuando escribía yo 10, estaba leyendo Crónicas Marcianas y de repente estos intercambios de ideas entre los personajes del libro me inspiraron a decir, ¿y cómo Porfirio Díaz hubiera reaccionado a esto? ¿O cómo Porfirio Díaz hubiera desarrollado esta idea? Entonces, tú tomas una idea y la haces tuya y entonces permites que el personaje la desarrolle. Generalmente estos arrebatos suceden inconscientemente. Generalmente un escritor está pensando todo el día en su novela, aunque no esté escribiendo, entonces, digo, que sea inconscientemente. Entonces tú estás leyendo o estás viendo una película y de repente hay algo, hay un personaje, hay una idea, hay una frase que a ti te llega y entonces inmediatamente la relacionas con tu libro y dices, mi personaje sí diría eso, o mi personaje le diría de otra forma, o esa forma en la que en la película o en la serie resolvieron este problema es lo que yo necesito para resolver, o algo parecido para resolver mi problema. Eh, Digo, todo está ya escrito, no hay nada nuevo bajo el sol, entonces eh, es muy importante ir tomando estas diferentes ideas, apreciaciones
Y eso te ayuda mucho a crecer como escritor. Eh, en el caso de la novela histórica, otra cosa que me da muchísimas ideas es la investigación. La investigación, ahorita estoy, como saben, estoy escribiendo una novela sobre la Malinche y la parte prehispánica generalmente no es mi fuerte, han visto que no tuiteo mucho, no hablo mucho de ello, pero eh, estoy leyendo las cartas de relación de Cortés, estoy leyendo cómo otros conquistadores iban percibiendo el nuevo mundo y eso me ayuda mucho a mí, eso me ayuda a ir explorando ese mundo con ellos, es decir, cómo era, cómo yo lo hubiera vivido, cómo la Malinche hubiera descubierto este, estos hombres blancos raros que acaban de llegar y cómo estos hombres españoles de repente tienen que convivir con los indios y estas religiones y todo. Entonces, ese qué tal si es ir descubriendo a los demás, y la parte, la parte, como digo, de la investigación, ayuda muchísimo a poder desarrollar. Estaba yo atorado, por ejemplo, en una escena donde tenía Moctezuma en el palacio y no sabía qué hacer con él, estaba como atorado. Y me puse a leer las descripciones de la gran Tenochtitlan, de uno de los conquistadores que acompañaba a Hernán Cortés. Y de repente mi imaginación se dio vuelo y a partir de esas descripciones pude yo continuar la escena. Y eso fue para mí maravilloso, fue darle combustible al personaje. Entonces, también gran parte de las ideas vienen justamente de la investigación. A mí en lo personal me funciona mucho, si por un lado estar leyendo sobre el tema que estoy escribiendo y por el otro lado leer algo completamente diferente. Eh, Ciencia ficción, eh, historia de misterio, novela negra, algo que no tenga que ver con la historia, porque además así se va nutriendo y va creciendo la trama. Eso es más o menos de donde yo saco las ideas. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la Malinche, ahorita, perdón, eh, grabados, pinturas, que también la parte visual, somos hombres, somos seres humanos que somos muy visuales, somos criaturas que respondemos a la estimulación visual, entonces eso ayuda mucho. Entonces, es donde yo saco mis ideas. Creo que les puede ayudar muchísimo a que ustedes también puedan ir sacando esas ideas. Recuerden, hay que estar pensando todo el tiempo. Al principio cuesta un poco de trabajo y luego ya es completamente automático. De repente estás en el cine y el detalle más mínimo te regresa a tu libro y el resto de la hora que pasaste en el cine estuviste planeando otra escena y sí, sí pasa. O en una cena. Entonces hay que estar estimulando completamente, constantemente la cabeza y las ideas van a llegar de uno mismo. Al final vienen de uno mismo. Entonces, pues ese es de donde yo saco mis ideas. Díganme ustedes si escriben de dónde sacan ustedes las ideas. Me encantaría leerlos. Y recuerden que los martes hago eh, pues recomendaciones de cómo escribir aquí en el canal. Dejen abajo en la caja de comentarios de qué les gustaría que hablara la próxima semana. Suscríbanse al canal, denle like al video, compártanlo y nos vemos la próxima semana.